Permítanme decirles que para mí constituye un agrado, mucho más que un agrado en realidad, poder iniciar esta conversación con esta notable filósofa, ensayista, humanista, que creo que es su característica más propia, e iniciarla aquí en Valparaíso y sobre todo en el marco de Puerto de Ideas. Adela Cortina no necesita en rigor que yo ahonde en los detalles de su biografía, de su bibliografía. Ustedes la conocen bien, si en caso contrario no se habrían apuntado a esta actividad, ni habrían tampoco ayer colmado la Sala Independencia de la Universidad de Playa Ancha, donde ella expuso también a través de una conferencia sobre ética. Nada más sí me gustaría decirles que cuando tuve que empezar a preparar esta conversación hace pocos días atrás, busqué en el desorden de libros de mi casa, que es un auténtico desorden, los de Adela Cortina y fui descubriéndolos no todos juntos, uno aquí, otro allá. Al final sumaban 13 volúmenes de ella y 2 volúmenes colectivos editados por ella, donde colaboran también otros autores. Ciertamente que no son esos los únicos que ha escrito más de 13. Pero es un dato que les doy para que tomemos el peso de lo que significa la obra que ella ha podido ejecutar. Tú tienes, Adela, una relación con Chile y con Valparaíso que data ya de años. Solemos tenerte aquí, en el país y también en Valparaíso, y nos alegra muchísimo volver a tenerte para de verdad considerarte ya como uno de los nuestros. Una persona que estamos acostumbrados, en el mejor sentido de ese verbo, a ver, a oír y con quien disfrutar también del arte de la conversación. ¿Nos has llegado a conocer algo? ¿Tienes alguna impresión general de este país, de su gente, luego de haber venido tantas veces a visitarnos? Bueno, en principio yo no sé si se va a oír bien. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias, Agustín, por la oportunidad de dialogar esta mañana contigo. Yo no te voy a presentar a ti porque no me corresponde, pero creo que todos te conocen y todos te aprecian suficientemente. Sí quiero indicar que cuando hagan ustedes sillones, tengan en cuenta que las medidas de la gente son diferentes. Entonces, los que tienen una determinada medida están muy cómodos, otros que no somos tan grandes estamos un poco, que no nos llegan los pies al suelo. Entonces, piensen en todos porque hay que ver la diversidad, ¿no? Bueno, efectivamente, ayer le preguntaba yo a una persona cuál fue el primer año que vine a Valparaíso, porque no recordaba, y me trajo un documento. El primer año que vine fue 2003, es decir, que ya hace bastante tiempo, y desde entonces creo que vengo anualmente. Y además vengo a Santiago, o sea que para mí Chile ya es una tierra muy conocida y es una casa mía, ¿no? Yo creo que los chilenos son, lo que voy a decir, pues son extremadamente modestos, excesivamente modestos. Yo tengo algunos alumnos que han venido como doctorandos a trabajar en Valencia con nosotros y son espléndidos. Son gente, los que vienen allá, tremendamente autoexigentes. Hacen unas tesis doctorales maravillosas porque ellos se exigen a sí mismos, no hace falta exigirles, ellos ya intentan encontrar, te preguntan información, pero ellos encuentran mucha más. Entonces, la autoexigencia me parece una característica muy importante de las gentes del país. Comentábamos con algunas personas, son todos ellos muy sobrios en su vida, en sus hábitos, en sus costumbres, y a mi juicio excesivamente modestos, porque cuando se le dice a alguien que es inteligente te dice, no tanto, y te quedas diciendo, no, pero yo creo que sí, no tanto. Bueno, esto lo habéis hecho muy bien, no creas, por favor, un poco de entusiasmo, un poco de entusiasmo. Entonces, en mi experiencia de los chilenos, pues es extraordinaria la gente que yo conozco. Ya sé que me van a decir, no tanto, pero es la mía, y yo puedo decirlo, ¿no? Entonces, gentes muy trabajadoras, muy bien preparadas,
y que efectivamente están llevando adelante una cantidad de trabajos y de sugerencias que ojalá esto se contagiara en muchos lugares. Bueno, vamos a tratar, Adela, de ponernos a la altura de esa descripción tan generosa. Y a propósito de altura, uno de mis mejores recuerdos contigo data del año 2004, cuando tú participaste en un programa llamado Conferencias Presidenciales de Humanidades, que tenían lugar en La Moneda, en la Casa de Gobierno, y al que vinieron personas, además de ti, como José Saramago, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Manuel Castells, Claudio Magris. Fue un programa que nos deleitó a todos por la calidad de los invitados. Y en esa conferencia, que yo revisé en su versión escrita hace algunos días, tú te destacabas el resurgimiento o el robustecimiento de la sociedad civil en los distintos países democráticos del mundo, y te preguntabas quién o quiénes son mayormente responsables de que el mundo alcance estatura humana. Recuerdo esa frase y me gustó aquello de estatura humana. Las cosas en el mundo suelen empeorar bruscamente, desde el martes a hoy empeoraron bruscamente, y cuando mejoran suelen mejorar con gran lentitud, ¿no es cierto? Pero fíjate que han pasado más de 10 años. Tú dirías, no obstante la generalidad de la pregunta, que las cosas han mejorado en los últimos 10 años si uno mira globalmente el planeta, y si esa pregunta, que en realidad puede ser excesiva, tú dirías quiénes son mayormente responsables de que el mundo alcance estatura humana. Y ojo, porque no es un desafío del mundo, del planeta solamente, es un desafío individual. Pareciera que cada uno de nosotros debería esforzarse a lo largo de su vida lo más que pueda por alcanzar uno también estatura humana. No es una responsabilidad que podríamos endilgarle o endosarle solamente a los gobernantes. Bueno, yo recuerdo muy bien aquellas conferencias maravillosas en las que me presentaste a Ricardo Lagos y tuve oportunidad de hablar con una gran cantidad de gentes que vinieron a hablar de temas de ética de la empresa, fundamentalmente, recuerdo. Y además, pues puedo decirlo públicamente, creo que tú tuviste algo que ver en que yo viniera. No sé si debe decirse, o en Chile estas cosas no se dicen, pero efectivamente creo que en aquel momento eras asesor y algo tenías que ver. Y no es que éramos amigos, que todavía no lo éramos, sino que lo fuimos a partir de eso, que es lo bonito, ¿no? Cuando conoces a la gente por otros motivos, la aprecias y la valoras, y después es cuando viene la amistad, ¿no? Yo disfruté mucho en aquellas conferencias y el tema que teníamos efectivamente era el de cómo cambiar el mundo, porque creo que quienes vienen a esta sala y han preferido venir acá que a otro sitio es porque quieren mejorar el mundo, si no, no estarían aquí, sino que estarían en otro sitio. Pues creo que tiene que haber una sinergia entre el poder político, el poder económico y el poder ciudadano, los tres sectores. Yo soy directora de una fundación de ética de la empresa, porque pensábamos un grupo de gentes que las empresas tienen que ser éticas para que funcione mejor la sociedad, y este año justamente propusimos ayer en mi Comunidad Valenciana un pacto entre políticos, economistas y ciudadanía, y lo visibilizamos el último día del seminario, y vinieron el presidente de la Generalidad, vino un empresario de relieve y vino una persona extraordinaria de una organización cívica que era Intermón Oxfam. Bueno, creo que la sinergia es fundamental. Si no hay un apoyo mutuo o un trabajo en el que los políticos tratan de alcanzar el bien común, los empresarios llevan a cabo la idea de Amartya Sen de que la meta de la economía es construir buenas sociedades, y los ciudadanos no nos incorporamos a ese hacer que es también nuestro, creo que las cosas no mejoran. Los tres, la sinergia es la clave, ¿no? Muy bien. Adela, quizás quienes nos acompañan en esta conversación esperen, y aunque no lo esperen lo haré, una cierta explicación del título de esta conversación, Ética sin vergüenza. Es ética sin vergüenza. O sea, son tres términos, ética sin vergüenza. No son dos, ética sin vergüenza, porque claro, ética sin vergüenza sería una contradicción, como una ética mala, una ética reprobable, una ética que deberíamos rechazar. Entonces, claro, es ética sin vergüenza. Y lo que está detrás de ese título, que es responsabilidad de nosotros, no tuya, es un diagnóstico que yo no sé si tú compartes. Es decir, que junto a un auge de la ética, como estudio de la moral, digamos,
como reverdecimiento de los estudios y de, no solo en las universidades, sino también en el discurso público, de fijarse preferentemente en las éticas aplicadas, la ética de los médicos, de los abogados, de los jueces, de los políticos, de los empresarios, como tú decías. Todo el mundo está hablando de ética y eso no está mal, al contrario, está muy bien. Pero el título dice ética por el boom de la ética, como el capítulo tal vez hoy más relevante de la filosofía, pero sin vergüenza. Es decir, que junto con ese auge de las éticas aplicadas en todos los sectores que hablamos, pareciera que las personas estuviéramos perdiendo la vergüenza cuando cometemos infracciones a la ética. No nos causa mucho bochorno. Transformamos, como es típico de los políticos, nuestras faltas en errores. Nuestras infracciones a las buenas prácticas en desprolijidades. Es decir, hay también un discurso público, particularmente entre los políticos, que estaría como rebajando la importancia de las infracciones éticas. Entonces ahí habría, no sé si compartes el diagnóstico, como una asimetría entre el auge de la ética y un ocaso de las virtudes, de cómo la gente se está comportando realmente. Pues yo os agradecí muchísimo el título, que no se me hubiera ocurrido nunca y que es verdaderamente provocativo. Creo que la cantidad de gente que hay acá viene un poco atraída por ese título para ver qué es lo que ha pasado efectivamente con esta explicación de políticos que pierden la vergüenza, empresarios que pierden la vergüenza. A mí la vergüenza me cae muy antipática. Lo digo ya y toda la sala se ha quedado helada. Efectivamente, creo que más que la vergüenza se ha perdido la conciencia. Y podemos discutir de eso si parece, ¿no? Pero muy brevemente. Pues como saben los presentes, algunos de los cuales habrán leído cuestiones de biología evolutiva, parece ser que la ética se dice que nació biológicamente en el momento aquel de los cazadores-recolectores, en que los grupos de seres humanos eran unos grupos muy limitados, muy restringidos, y entonces el grupo para sobrevivir necesitaba fortalecerse ¿con qué? Con normas. Un grupo que se fortalece con normas que todos siguen es un grupo que sobrevive frente a otros grupos que no viven de esas normas y que están mucho más descoyuntados. Entonces, efectivamente, las gentes del grupo internalizaban las normas del grupo y pensaban que eran sus normas. De alguna manera, las normas morales nacen de esa introyección de esas normas del grupo internamente. Y a mí me pareció muy curiosa una explicación que se hace de cómo nace la conciencia individual, porque la historia era que cuando alguien infringía las normas del grupo, los demás murmuraban de él, le criticaban. No sé si se dice en Chile, le ponían verde. Se decían, fíjate, es un infractor, es una persona, ha hecho... Entonces, en ese momento del atardecer, en que las gentes se reúnen a la puerta de la casa, las mujeres venían del campo, los varones venían de la caza, se ponían a hablar y criticaban a los infractores. Entonces, la murmuración va generando esa sensación en la persona de la que se murmura de que está siendo repudiado por el grupo. Efectivamente, el repudio tiene mucha fuerza. Cuando alguien se siente repudiado por el grupo porque no cumple las normas, la persona le entra una sensación de vergüenza. Y en la vergüenza empezó justamente la conciencia. Y es cuando se empieza a enrojecer. Y me gusta mucho la idea de que Darwin preguntó a los misioneros y a los administradores de distintos países si en todas las sociedades se enrojecía de vergüenza. Y sí, en todas las sociedades es una característica del ser humano el enrojecer de vergüenza. Pero claro, ¿qué quiere decir eso entonces? Que se enrojece de vergüenza porque estamos pendientes o muy preocupados de perder la reputación. Y a mí me parece, muy brevemente, todos conocerán la famosa historia del anillo de Giges que cuenta Platón, ¿no?, en los libros de la República. Giges se encuentra un buen día, es un pastor, se encuentra un anillo que cuando se gira uno se vuelve invisible. Y valiéndose de su invisibilidad, conquista el reino de Lidia, mata al rey, se casa con la reina y se hace con gran cantidad de riquezas. La pregunta de Platón en el discurso con Sócrates es: supongamos que le damos dos anillos de Giges a dos hombres, uno justo y el otro injusto.
los dos pueden girar el anillo y convertirse en invisibles. Cuando alguien se convierte en invisible, ¿seguirá siendo esa persona intachable? ¿O al ver que los demás no le van a castigar con la vergüenza, no le van a repudiar, lo que hará es matar, mentir, etcétera? Bueno, la idea del diálogo de Trasímaco es únicamente no mentimos, no matamos, tal, cuando los otros no nos ven. Por eso el sentimiento de vergüenza es el de querer desaparecer. Parece ser que está psicológicamente estudiado. Tierra, trágame, que no me vean. Han descubierto que he robado, han descubierto que he mentido, han descubierto que... Entonces esa es la sensación del tierra, trágame, yo quisiera desaparecer, porque perder la reputación es muy malo. Por eso creo que habitualmente no se dice tranquilamente, pues sí he robado, y bueno, ¿y qué pasa? No, es que esto en realidad lo he destinado porque el partido no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿no? Entonces viene la justificación maravillosa de que yo lo hice porque, y sepa, yo soy un pobre niño, mi mamá estaba enferma, es decir, todos empezamos a inventarnos cosas. A mí la vergüenza me da miedo y enseguida seguimos el diálogo, pero me gustaría que pensáramos todos en eso. Hablaba Travers de una cosa que se llama la agresión moralista. ¿Qué pasa con la vergüenza? Que los contenidos los pone cada sociedad, porque las normas son de cada sociedad. Y en nuestras sociedades, en Chile y en España, en todos sitios, por ejemplo, las madres solteras han sufrido mucho por la agresión moralista, porque se pensaba que no se podía ser madre soltera. Entonces venía todo el peso de la sociedad frente a una persona. Los homosexuales han sufrido mucho, porque viene todo el peso de la sociedad. Entonces a mí me da mucho miedo cuando se hace depender la moral de las costumbres, de la fuerza, de la agresión de la sociedad, que castiga a unos y a otros quitándoles la reputación, lo cual es criminal, porque las personas necesitamos reputación y autoestima para vivir. Por eso, gustándome muchísimo el título, a mí me gusta diciendo ética sin vergüenza, más bien ética con conciencia, porque creo que la conciencia es ya cuando alguien entiende hay que hacer las cosas porque merecen la pena. Los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio. Y no me importa la vergüenza, sino que me importa hacer las cosas bien. Creo que podemos estar de acuerdo. Sí, sin duda. La primera parte de tu respuesta nos lleva a la conclusión, si te entiendo bien, de que lo que tú llamas conciencia, lo que todos entendemos por tal, es un resultado de una evolución exitosa, relativamente exitosa. No siempre la tuvimos. Lo cual me lleva a preguntarte sobre otro tema que tú has trabajado con mucha seriedad, a saber qué importancia tiene la base o correspondencia neuronal de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso central en relación con nuestras opciones éticas. Las neurociencias nos están sorprendiendo prácticamente a diario con hallazgos que muchas veces nos dejan perplejos, pero también fascinados. Todavía resta mucho por saber en ese campo, pero se ha configurado ya, y tú lo sabes muy bien porque tienes un libro sobre eso, una neuroética, una neuropolítica, se habla de un neuroarte, de una neuroreligión, de neuroeconomía. En consecuencia, ¿qué nos están diciendo todos esos términos? De que hay una base cerebral para las creencias, para las opciones, para las preferencias que hacemos en esos campos. Estamos en alguna medida no descifrable aún determinados. ¿Cuán determinados? ¿Cuán libres? A todos nos gusta creer que estamos a cargo del timón, que somos dueños de nuestras propias vidas, que nuestras creencias y preferencias políticas son fruto de nuestra reflexión racional, de nuestro autoexamen, y que lo mismo pasa en el terreno ético. ¿Estaría debilitándose esa fuerte creencia en que estamos al timón de nuestras vidas y que en verdad nuestra voluntad es menos fuerte de lo que le hemos creído durante siempre? Bueno, claro, Agustín sabe perfectamente cuál es la respuesta y me pregunta de una manera retórica para que yo pueda hablar, ¿no? Evidentemente, porque soy la invitada y entonces es cortés, es un caballero de los que no hay. Entonces tiene que demostrar su caballerosidad preguntándome como si él no supiera, pero bueno, sí sabe. Entonces, muchísimo menos no, que tú, favor, entonces no. yo soy parte del público, pero yo soy perdona, un delegado del ¿cómo público. ¿Cómo se nota que eres chileno? ¿Cómo se nota que eres chileno? No puede ser, hay que tener un poco más de...
de orgullo, etcétera, ¿no? Bueno, no, por supuesto, estamos entre amigos. Sí, efectivamente, creo que uno de los grandes temas hoy en día es el tema de las bases cerebrales, y yo estoy muy contenta de que gentes que somos del campo de la filosofía y de las humanidades estemos entablando diálogos con las ciencias. Y aprovecho porque me parece importante hacer la propaganda de que es necesario trabajar interdisciplinarmente. Es imposible seguir cada uno en su terreno, en su campo, sin trabajar conjuntamente. No hay un solo problema en la humanidad ahora que no tenga que resolverse con el trabajo conjunto de todos los saberes. Es que no hay ninguno, necesitamos apoyarnos todos y ayudarnos todos. Entonces creo que cada uno de nosotros, de los que estamos trabajando en estos mundos, tenemos que tener por lo menos un dominio pasivo, que se dice en las lenguas, del saber de otros. Sabemos que en las lenguas uno puede hablar su lengua más o menos bien, pero puede hablarla. Las lenguas de otros ya con más dificultades, ya hay lenguas que uno no se atreve a hablar, pero sí las entiende. Yo creo que en esa relación entre saberes tenemos que intentar cada vez más tener el dominio activo de nuestra lengua, de nuestro saber, ojalá lo tuviéramos muy bueno, pero también el dominio pasivo de otras, de tal manera que puedo leer cosas de neurociencia o puedo leer cosas de economía y que no sea para mí un misterio, sino que pueda entenderlo. Creo que este es nuestro futuro. En ese sentido, creo que el auge de las neurociencias es clarísimo, creo que están avanzando mucho, aunque les queda todavía mucho camino para andar, y efectivamente nos están descubriendo bases muy importantes y muy interesantes, tanto de la ética, de la conducta ética, como de la conducta política, como de la conducta económica. Podríamos hacer una gran cantidad traer aquí los resúmenes, pero no ese es el asunto. Yo creo que se han descubierto muchas cosas importantes, por ejemplo, el papel clarísimo de las emociones en la conducta humana, no solo la razón, sino la razón y las emociones. Las emociones tienen un peso fundamental en la conducta humana. Y, por ejemplo, ese punto de las emociones yo la voy a aprovechar para algo que has sacado antes a colación y que nos tiene a todos aterrados, que es lo que ha pasado en Estados Unidos, pero en muchos otros sitios. ¿Qué pasa cuando alguien es tan inteligente, o como sea, como para manejar las emociones de la gente? Es decir, usted es un señor de clase media, baja, en Estados Unidos o donde sea, de clase media, baja, y yo de pronto le voy a decir que usted va a ser tan millonario como yo, que además su país va a ser el más fuerte de la Tierra, que vamos a conseguir manipulación de emociones, triunfo de los populismos. ¿Qué es el triunfo de los populismos? El manejo de las emociones, que a mí me parece que es aterrador, pero hay que saber que están ahí. Entonces, desde el punto de vista neurocientífico, Damasio, etcétera, muestran las emociones son clave, téngalas muy en cuenta, porque es muy importante para la vida política y para la vida moral. ¿Cómo convence a usted a una persona? Decía alguien, la lectura de la crítica de la razón práctica no llevará a nadie a ser buena persona. Y otro contestaba, tampoco la lectura del Capital de Marx lleva a un sindicalista a ser Esquirol o a no serlo. Los libros no motivan tan claramente como el ir a las emociones. Peligroso. Bueno, pero es cierto, tú pones el acento en los políticos, como también hay economistas que lo hacen, que manipulan las emociones. Pero ¿qué pasa con los individuos que se dejan manipular? Es decir, siempre hay una responsabilidad, y desde luego que la hay, por ejemplo, en la clase política y en determinados políticos que hacen lo que tú dices, manipular las emociones. Pero ¿qué pasa con los individuos, con los sujetos que son manipulables? Y que son manipulables, a mi juicio, muchas veces porque están desinformados, porque no saben nada. En Chile se inició un proceso constituyente justo en el momento en que encuestas confiables decían que el 70% de los habitantes de esta república no sabía qué era una constitución. Y la gente dice, no sé lo que es la constitución, como si alguien tuviera que venir a informarle a su casa, como si la presidenta de la república tuviera que tocar el timbre, es decir, vengo a explicarle lo que es una constitución, porque hemos iniciado un proceso constituyente en circunstancias de que hoy día cualquier ciudadano se puede informar por sí mismo. Entonces, Adela, más allá de la responsabilidad de los colectivos, porque siempre decimos los empresarios, los políticos, los gobernantes, los economistas, ¿qué pasa con los individuos que se tragan cualquier cosa, que no se informan, que no se hacen cargo de sí mismos,
que es algo que podría haber pasado parcialmente en los Estados Unidos. Claro, yo empezaría por decir, y además tú estás de acuerdo conmigo, porque lo malo de Agustín y yo es que si se buscaba una confrontación, pues no se ha elegido bien a los personajes, porque solemos estar de acuerdo en casi todo, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que yo creo que a mayor poder, mayor responsabilidad. Empecemos por ahí. Es decir, claro que la cuestión no es solo los políticos, y no es solo los empresarios y los bancos, etcétera, pero también es verdad, porque en España decían mucho con este tema de la crisis, todos tenemos la culpa, todos somos responsables. Bueno, no, hay que repartir responsabilidades. Los que tenían mayor poder tenían mayor responsabilidad, porque la pobre señora que va y que solo sabe firmar con el dedo y que va a su banco de toda la vida en el que han guardado sus ahorros y le dicen, usted tiene la posibilidad de comprarse unas acciones preferentes, no sabe lo que son las acciones preferentes, no sabe qué es nada, claro, no se va a poder decir, no se va a decir, pero es que esa señora tenía que... Bueno, vamos a ver, a mayor poder, mayor responsabilidad, creo que en esto podemos estar de acuerdo. Pero luego viene la otra cuestión que estoy también totalmente de acuerdo. Había dicho que me parece que políticos, empresarios, ciudadanía tienen que trabajar conjuntamente. Y por eso a mí me parece que es fundamental cultivar una ciudadanía que sea competente, lúcida y que además sea justa. Esos tres lados me parecen fundamentales, porque a fin de cuentas la política debería de ser cosa de los ciudadanos. Como decía Aristóteles en el libro de la Política, al fin y al cabo el ser humano tiene logos, tiene razón, y eso le sirve para deliberar conjuntamente sobre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Y esa es la casa, y esa es la ciudad y la comunidad política. La comunidad política son ciudadanos que deliberan conjuntamente, pero que no que hablan por hablar, sino que tienen competencia, sino que intentan ilustrarse, intentan saber, y cuanto más fuerte sea la ciudadanía, mejor será también la comunidad política, ¿no? Veamos si en esto vamos a estar de acuerdo. Lo primero, sin duda, todos somos sujetos éticos, todos tenemos sensibilidad ética, todos tenemos percepciones éticas, todos tratamos, con mayor o menor éxito, casi siempre con menor del debido, de ser sujetos moralmente correctos ante nuestros propios ojos. Yo diría que eso es lo primero, que nos podamos mirar en el espejo, pero también ante los ojos de los demás. Eso está claro. ¿Qué posibilidad le ves tú de expansión en el mundo contemporáneo a una ética laica, a una ética sin Dios? Porque generalmente las convicciones morales de las personas se ligan, con fundamento histórico más que y empírico, a las religiones. Hay una ética laica, sin duda, o sea, el que descree de la existencia de Dios, el que no tiene religión, el que no es fiel de ninguna iglesia, puede ser un sujeto tan o más ético que el que sí la tiene. En consecuencia, la moral laica no está puesta en duda en cuanto a que exista. Mi pregunta va más bien por el lado, ¿le ves posibilidades de expansión a una ética laica, a una ética sin Dios, a una ética no agresiva con la idea de Dios, ni agresiva ni descalificadora con las religiones, no una ética laicista o laicicista, enojada con la idea de Dios, enojada con las religiones, no, una ética que prescinde de eso en la construcción que cada cual hace de ella? Bueno, efectivamente estamos de acuerdo y se dan cuenta todos de que estamos de acuerdo por lo que voy a decir a continuación. Yo en el año 77-78 en España estábamos practicando nuestra famosa transición a la democracia y algunas de las personas que estudiábamos filosofía, como era mi caso, teníamos una preocupación muy clara y es la preocupación de qué iba a pasar desde el punto de vista ético en España, porque hasta ese momento había una ética única que era la del nacionalcatolicismo. Entonces muchas gentes decían cómo va a venir la libertad religiosa, seriamente, etcétera. Había gentes que decían va a ocurrir lo que decía Iván Karamazov, que todo va a estar permitido. No va a haber una ética que pueda ser común a los españoles, sino que va a desaparecer la ética. Algunos nos preocupamos por el tema y en aquel tiempo cogimos nuestro 600, el 600 era un coche pequeñito que tenían ya todos los españoles, cogimos nuestros 600, Jesús y yo, Jesús es mi marido, trabajamos conjuntamente, somos un equipo, entonces cogimos el 600 y nos fuimos, ¿dónde? A la Meca, a Alemania.
los españoles de filosofía íbamos a Alemania a estudiar filosofía para ver si era posible fundamentar una ética cívica. Entonces, el trabajo que estuvimos desarrollando fue el llegar a una conclusión, la de que España era una sociedad moralmente pluralista, lo cual quiere decir que hay distintos proyectos de vida buena, distintos proyectos de vida feliz, algunos son religiosos, otros son seculares, y pueden convivir siempre que compartan unos mínimos de justicia. Esos mínimos de justicia compartidos entre los distintos proyectos conforman lo que llamamos la ética cívica, la ética de los ciudadanos, que es una ética laica, que, como tú dices, no repudia la idea de Dios, sino que todas las éticas religiosas que compartan esos mínimos de justicia están trabajando ahí activamente y, efectivamente, es una ética, bueno, sin Dios, no, laica, sencillamente, que no es ni laicista ni confesional. Entonces, compartiría unos mínimos, la libertad es superior a la esclavitud, la solidaridad es superior a la insolidaridad, la justicia es superior a la injusticia, una serie de elementos que todos compartimos. Y resultó ser que en España eso ocurría, y creo que en Chile también. Es decir, que podemos compartir esos mínimos de justicia, por eso publiqué mi libro Ética Mínima, que eran esos mínimos de justicia. La gente decía, claro, escribe una ética mínima porque ya tampoco da para mucho más. Entonces, claro, lo decía por lo del sillón, ¿no? Porque la pobre no cabe. Es una ética facilona. Exacto. Pero no, era esos mínimos por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. Entonces, creo que una ética laica se está extendiendo universalmente. Yo creo que ya es transnacional porque está nutriéndose de los derechos humanos, que son transnacionales, de estos valores que acabo de decir, y que efectivamente tienen la gran ventaja que permite jugar a juegos de suma positiva y no juegos de suma cero. Todos pueden trabajar conjuntamente en torno a esa ética. Yo me refería más bien, Adela, a la ética personal, a la ética individual. ¿Cómo es posible perfectamente que los individuos, más allá de la ética cívica que comparten todos al vivir en sociedad, son capaces de formar sus códigos de comportamiento ético con prescindencia por completo de la existencia o no de Dios y de la religión que puedan o no profesar? Tú recordaste una frase, en mis oídos ha sonado siempre muy abusiva, pero no la usaste obviamente creyendo en ella. Si Dios no existe, todo está permitido. Es decir, si no hay Dios, si no hay alguien que te esté observando desde arriba, si no hay la creencia en alguien que te va a recompensar o a castigar después de tu muerte de esta vida en relación con el comportamiento que tuviste, entonces puedes hacer lo que quieras. Y yo estoy seguro que tú piensas lo mismo, que eso es muy abusivo, porque en verdad no dirías tú que es lo contrario, es decir, cuando hay Dios todo está permitido, mi Dios se entiende. Dicen que la última palabra que salió de los labios de los terroristas islámicos que estrellaron el 11 de septiembre de 2001 2 aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York fue Alá. Es decir, que cuando hay una creencia en Dios tan fuerte, tan firme, mi Dios contra los demás, ese Dios te excusa incluso de matar en nombre de Él. Bueno, la frase de si Dios no existe, todo está permitido, recuerden que es de los hermanos Karamazov y de Iván Karamazov, no es mía. Sí, sí. No confundamos, ya recuerdan que en los hermanos Karamazov, en aquel fantástico diálogo que tiene Iván, pues dice si Dios no existe, todo está permitido, y es una frase que se ha hecho corriente. Pero a tu pregunta, que me parece muy importante, yo contestaría que efectivamente, por supuesto que es posible una ética laica, por supuesto que es posible que alguien que no sea creyente y que sea ateo tenga una ética muy seria y unas convicciones muy fuertes. Me parece que evidentemente eso es así, pero también me parece que personas que sean creyentes pueden admitir esa ética, porque a fin de cuentas una ética, todo depende de qué religiones se esté hablando. Si se habla de un tipo de religión que entiende que el hombre es sagrado para el hombre, que el ser humano tiene dignidad y no un simple precio, una ética que entiende que la clave de las relaciones entre los seres humanos es el amor y no el odio, me parece que juega perfectamente en juegos de suma positiva con lo que puede ser una ética laica que admite también la dignidad de los seres humanos
y el respeto de la naturaleza. Entonces, hay religiones, por supuesto, que abonarían y reforzarían esa ética laica, y por eso creo que es tiempo de juegos de suma positivas, que todos los que desde religiones, desde otro tipo de posiciones, admitan esa ética, estén de acuerdo en la ética de la dignidad humana, en la ética de los derechos humanos, del trabajo y el cuidado de la naturaleza, tienen que trabajar conjuntamente sin renunciar a ninguno de ellos, porque creo que los seres humanos somos suficientemente importantes, cualquiera de los seres humanos, y también la naturaleza, como para despilfarrar energías y decir estos sí y estos no. Muy bien, tenemos que pasar a transmitirte yo algunas preguntas, tenemos más de las que podemos seleccionar, atendido que inmediatamente después hay aquí una función de teatro. Seleccionaré dos. Una creo que te viene como anillo al dedo, por eso la seleccioné, pero porque es un tema que interesa crecientemente. Y lo que se pregunta es si acaso nuestra sensibilidad ética, que la tenemos respecto de nosotros mismos, queremos ser mejores, y respecto de los demás, queremos hacerle el bien, queremos a lo menos no dañar a otros, se expande más allá de la especie humana. Es decir, si no debiéramos también desarrollar esa sensibilidad ética y nuestro comportamiento ético en relación con el mundo animal no humano, pasar de una ética antropocéntrica centrada solo en nuestra especie a una ética biocéntrica, es decir, centrada en la vida, aún sea la vida de seres que consideramos inferiores como los animales. A mí me sabe muy mal tener que responder solo rápidamente y no dedicar toda una sesión al tema, porque he escrito un libro que se titula Las fronteras de la persona, el cual tiene un subtítulo que es El valor de los animales y la dignidad de los humanos. Entonces, para quienes, estén interesados en saber qué puedo pensar sobre eso, yo los invitaría a leer el libro. Pero muy brevemente voy a decir que efectivamente entiendo que el respeto a los animales y el cuidado de los animales tiene que formar parte de una ética laica como la que estamos hablando. Pero me gustaría discutir con cualquier persona, y este no es el momento, sobre el tema de si derechos o valor, dignidad o valor. Yo creo que los animales tienen un valor y por lo tanto tienen que ser cuidados y no se pueden atropellar de cualquier manera. Creo que los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio, y sí tienen derechos. Y podríamos hablar muchísimo, porque ya sé que hay una tabla de 1977 de los derechos de los animales, pero creo que no se puede comparar con la de derechos humanos de 1945, tendría que ser una discusión, pero la respuesta es claro que la ética tiene que tener en cuenta a los animales y a la naturaleza, porque tienen un valor y tienen que ser cuidados. Los seres humanos tienen dignidad y por eso merecen respeto. La otra pregunta es más local, más coyuntural, pero no hasta el extremo como otra de las preguntas que inquiría sobre el paro de los empleados públicos. ¿Qué te puedo yo preguntar sobre el paro de los empleados públicos? Pero alguien pregunta sobre educación gratuita y de calidad para todos. En Chile se está discutiendo muy fuertemente en este momento una reforma a nivel de educación superior, en donde la promesa, difícil de alcanzar en cualquier caso para un país como el nuestro, pero hay muchos que están comprometidos con que la educación superior debe ser, además de calidad, gratuita para todos. ¿Tienes tú algún parecer sobre el particular, alguna experiencia española que nos puedas transmitir? ¿Debe ser para todos, incluidos los que pueden pagar? ¿Debe ser solo para los que no pueden pagar, de manera que el patrimonio y los ingresos no sean una barrera de acceso a la educación superior? Y complemento la pregunta, si me permite la persona que la hizo. Como las personas, la educación es un bien público, pero las personas lo eligen no como un bien público, las personas eligen una carrera universitaria pensando en sí mismas. Se titulan pensando en ellas mismas, salen a ejercer como médicos, abogados, ingenieros, buscando ante todo su propio beneficio. Esas personas, y es natural que así sea, ¿no deberían en algún momento retribuir, si recibieron una educación gratuita, retribuir, si están teniendo grandes ingresos, parte de esos ingresos que empiezan a tener como resultado de su ejercicio profesional? Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que todo el que quiera tener acceso a la educación superior también tiene que tener acceso a la educación superior, y que nadie se puede quedar fuera por motivos económicos. Es decir, que alguien que no tenga ingresos, que no pueda educarse universitariamente, me parece que es una barbaridad. Eso no puede ser de ninguna manera,
tiene que haber para todos posibilidad de acceso a la educación. Ahora bien, efectivamente, aquellas personas que se lo puedan pagar, creo que habría que hacer una diferenciación clara. O bien porque efectivamente aporten sus ingresos y estudien la carrera que quieran pagándola, o bien porque después retribuyan. Me parece que ahí, lo que se ha dicho habitualmente, el café para todos, no me parece justo. Creo que hay que distribuir y que unos tienen que tomar café con leche, otros café cortado, es decir, los que no tienen posibilidad de pagarlo, por supuesto, y los otros tienen que pagar o bien retribuir después. Mira, para terminar, y muy brevemente, tú hablaste de declaraciones de derechos humanos, que las conocemos a nivel planetario desde el año 1948 en adelante, y de declaración de derechos de los animales. Vivimos en el tiempo de los derechos. Esto palpita en otra de las preguntas, por eso me inspiro en la pregunta más para hacértela. Felizmente vivimos en el tiempo de los derechos, como decía Bobbio, una cultura de los derechos, y está muy bien que seamos conscientes de ello y que los reclamemos con energía, sin violencia, creo yo, pero con energía, sin claudicación, luchando por los derechos. Al hilo de una de las preguntas que se hacen, ¿qué pasa con la cultura de los deberes? ¿No estará retrocediendo demasiado la cultura de los deberes? Porque no son opuestas. No se trata de sacrificar la de los derechos en nombre de los deberes, porque sería una actitud muy reaccionaria, pero tampoco de sacrificar una cultura de los deberes que cada cual tiene que examinar cuáles son los propios en favor de la cultura de los derechos. ¿Cómo podríamos reponer un cierto equilibrio entre la reclamación legítima de nuestros derechos y el fiel, oportuno y leal cumplimiento de nuestros deberes? Y con eso terminaríamos. Yo sé que da para otra conferencia, para otra conversación, pero dale. Bueno, pues mientras tenemos la posibilidad de dialogar de nuevo, creo que la respuesta es obvia. Estamos en el tiempo de los derechos y de las responsabilidades. No se pueden proteger los derechos de nadie si no asumimos también nuestras responsabilidades. Derechos y responsabilidades creo que van la una con la otra, y el Estado de Derecho, al fin y al cabo, es un Estado contractual en el que alguien tiene que dar y tiene que recibir. Todos tenemos que dar y recibir. Nuestras responsabilidades tenemos que asumirlas. Si se le quiere llamar deber, me parece bien, pero responsabilidad es una palabra que me gusta mucho. Creo que tenemos que asumir nuestras responsabilidades y tenemos que defender nuestros derechos, y no solo los nuestros, sino los de otras personas que no tienen voz para defender sus derechos. Defender los derechos de los que no los tienen y no pueden hablar me parece fundamental, pero sin asunción de responsabilidades no hay protección de derechos posible. Estamos en el tiempo de los derechos y de las responsabilidades. Pues muchísimas gracias, Adela. Estoy seguro que el público que nos ha acompañado y con el que podríamos quizás haber dialogado más van a seguir conversando contigo si incurren en la desmesura que yo he incurrido contigo, pero una desmesura de la que me felicito de comprar, ojalá todos tus libros, de tenerlos cerca. Son libros muy asequibles, están en el mercado chileno, son libros breves, y Adela tiene, perdónenme que yo haga un poco la apología de ella, que no lo necesita, la virtud de expresarse como filósofa con una notable claridad, de manera que podemos seguir sacando mucho provecho tuyo, conversando contigo a través de tus espléndidos libros. ¿Me dejas una palabra? Sí, cómo no. No tanto.